¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con el regreso a clases? Espero que todo bien. Vamos a empezar orando. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad de memorizar más de tu palabra. Por favor, bendice a todos, chicos y grandes, que se están aprendiendo los versículos y ayúdanos a seguir adelante con este proyecto. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Pues felicito a todos los que van bien, ya casi llegamos a la meta de los 50 versículos. Felicito a todos, chicos y grandes, que están haciendo esto y animo a los que no. Pónganse al corriente, todavía hay oportunidad. Ya nada más nos faltan 4 versículos y pues vamos a empezar con el de hoy. En una ocasión el Señor Jesucristo dio un sermón bastante amplio y lo conocemos como el Sermón del Monte. Y parte de ese sermón lo conocemos como las bienaventuranzas. Y pues parece una palabra muy grande eso de las bienaventuranzas, pero tiene enseñanzas muy bonitas para cada uno de nosotros. Y vamos a empezar hoy con el primer versículo de esta sección de bienaventuranzas. Y dice así en Mateo 5:3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Y esto me recuerda mucho de una historia que platicó Jesús en una ocasión cuando Él estaba con algunas personas que se creían muy buenas, se creían muy rectas, dice la Biblia, que estas personas tenían mucha confianza en su propia rectitud. O sea, pensaban, yo de por sí soy una persona buena. Y esas personas despreciaban a los demás como que poca cosa, porque eran pecadores, no como yo que no soy pecador, los demás sí son pecadores. Y Jesús estaba con estas personas y decidió platicarles una historia. Y les habló de 2 hombres que fueron al templo a orar. Pero interesantemente, uno de estos hombres era un fariseo. Todo el mundo consideraba a los fariseos como personas religiosas, muy buenas, muy rectas, que hacían las cosas bien como debía de ser. Y la otra persona era un publicano o un cobrador de impuestos. Y este cobrador de impuestos no era una persona de tantos amigos ni nada de eso, porque la gente los despreciaba, los consideraban tramposos, traidores, pecadores, de lo peor. Y los judíos no querían a los publicanos, no querían a los cobradores de impuestos porque trabajaban para los romanos. Y entonces Jesús siguió platicando esta historia. El fariseo se puso de pie y se apartó de los demás. Hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúltero. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. ¿Se acuerdan que había un cobrador de impuestos ahí también? Y dijo, te agradezco que no soy como él. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos. O sea, yo sí soy bueno, a diferencia de ese otro que está acá. Pero Jesús continuó la historia y entonces platicó la oración del publicano, del cobrador de impuestos. Y Jesús dijo así: en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada, se quedó agachado. Estaba muy triste por su condición de pecado. Y fíjense, chicos, que él así todo agachado, que ni siquiera se atrevía a levantar la mirada, sino que se estaba golpeando el pecho por el dolor tan grande que tenía y decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. No dijo más cosa, no dijo yo soy bueno, no dijo merezco tu perdón. La Biblia nos dice que se estaba golpeando en el pecho y estaba diciendo, por favor, ten compasión de mí, porque soy pecador. Ahora bien, lo que tenemos que aprender de aquí no es de que nos vamos a dar golpes en el pecho. Ese no es el punto. El punto es la actitud de humildad que él tenía. No estaba como el fariseo, gracias Dios porque soy tan bueno, sino que estaba humillado, con la cabeza agachada, con el corazón arrepentido y diciendo, por favor, ten compasión de mí, yo sí soy pecador. No dijo, no soy como ese fariseo, o yo no soy como los demás, o yo hago lo que tengo que hacer para ganarme la vida. No, se humilló, se arrepintió. Y Jesús les dijo a aquellas personas que estaban con él, les digo que fue este pecador y no el fariseo
quien regresó a su casa justificado delante de Dios. ¿Y por qué lo dijo Jesús? Porque los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Ahora bien, regresando a las bienaventuranzas que están en Mateo, la primera bienaventuranza dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Entonces, cuando dice aquí que Dios va a bendecir a las personas que son pobres en espíritu, no significa que tenemos que ser pobres, sino que significa que nos tenemos que dar cuenta que necesitamos a Dios. Nosotros solitos no podemos ser buenos, nosotros solitos no podemos llegar al cielo. Necesitamos del Señor. Y aquí nos dice que el reino del cielo les pertenece a los que tienen esta actitud de reconocer la necesidad de Dios. Y pues ahora nos vamos a poner de pie, por favor, y vamos a empezar a memorizarnos estos versículos. Ya saben, vamos a repetir el versículo 3 veces. Va la primera vez. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Mateo 5:3. La segunda vez. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Mateo 5:3. Y la última vez. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Mateo 5:3. Se pueden sentar. Muchas gracias por prestar atención. Espero que haya quedado clara la enseñanza de este versículo y que todos tengamos esa actitud de darnos cuenta que necesitamos de Dios. Y entonces podremos heredar el cielo, ¿verdad? Les animo mucho a que sigan con los versículos. Si están atrasados, pónganse al corriente, y si van al corriente, ya merito llegamos a la meta. Hasta luego.